Bueno, pues bienvenidos a un tutorial más de filosofía. Este tutorial está dividido en dos partes y vamos a ver, la primera parte es esta. En esta ocasión vamos a ver el criticismo dentro de la teoría del conocimiento. Mi nombre es Rodolfo Morales Vázquez. Bien, ¿a quién se debe el criticismo? A un señor que se llama Immanuel Kant. Él es o fue un alemán nacido en Königsberg el 22 de abril de 1724. ¿En qué libro lo expone? En un libro que se llama La crítica de la razón pura. Pero, ¿qué es el criticismo? Una doctrina de orientación epistemológica, crítica del empirismo y del racionalismo. Como ustedes pueden ver en la imagen, del lado del racionalismo tenemos a Leibniz, Spinoza y desemboca en Descartes. Del otro lado tenemos a Locke, Berkeley y desemboca en Hume. Por un lado, el racionalismo decía que se puede llegar a un conocimiento o que tenemos, incluso con Descartes, que tenemos un conocimiento innato, que solamente tenemos que hacer uso de la razón para llegar al conocimiento. Del otro lado, el empirismo dice que tenemos que hacer uso de las impresiones y de las sensaciones para poder llegar a tener un conocimiento. Estas doctrinas están contrapuestas. Por lo tanto, previo al criticismo tenemos que estudiar lo que dijeron respecto al conocimiento a René Descartes, Baruch Spinoza, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y por último a David Hume. ¿En qué consiste el criticismo en sí? En examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Repito, examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. ¿Qué debemos entender por crítica? Hemos estado hablando mucho de esta palabra hasta el momento. Sin embargo, como bien lo dice el señor Leonardo Caballero, en un canal argentino que habla sobre filosofía, que no debemos entender por crítica aquellos juicios con los cuales pensamos que se está señalando algún defecto, sino más bien, por crítica se debe entender el análisis de las bases sobre las cuales algo se sostiene. Pero, ¿Kant está a favor del racionalismo o del empirismo? Bueno, pues más bien va a hacer este análisis para saber cuál de los dos tendría un criterio de verdad y, con base en ellos, saber y discriminar aquel conocimiento que aparenta serlo del que verdaderamente lo es. Kant dice en su crítica de la razón pura: si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, todos, sin embargo, no proceden de ella. Y después sigue: nuestro conocimiento empírico puede ser una composición de lo que recibimos por las impresiones y de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer gracias a nuestras sensaciones. En este sentido, dice él, puede ser que exista el conocimiento empírico, y es, precisamente, visto desde un diagrama, lo que recibimos por las impresiones más lo que aplicamos por nuestra facultad de conocer. Es decir, él da por supuesto que existe el conocimiento empírico. El tacto, la vista, el gusto, el oído, el olfato, son sensaciones que nuestro cerebro va a tener como una idea. Se van a quedar ahí como ideas a través de las impresiones.
Después, el cerebro va a formarlas y puede generar una nueva idea. Pero la primera y más necesaria cuestión es, criticando al racionalismo, se pregunta Kant: ¿hay algún conocimiento independiente de la experiencia y también de toda impresión sensible? La respuesta es sí, y se llama a priori. Pero, ¿qué es esto del a priori? Bueno, Kant al conocimiento no empírico lo va a llamar a priori, y al conocimiento empírico lo va a llamar a posteriori. En el primero se hace uso de la razón, en el segundo de la sensación. Hay muchos conocimientos a priori, dice Kant. Por ejemplo, pensemos. Nosotros sabemos que cualquier cosa que no tenga algún sostén se derrumbaría si es que la ponemos en el aire, por ejemplo. O cualquier cosa que carezca de un soporte fuerte tenderá a derrumbarse. Así, por ejemplo, si yo he visto que si una mesa no le pongo unas patas fuertes, la mesa podrá caerse. Entonces, mi cerebro infiere, o mi mente infiere: bueno, si a una casa no le pongo cimientos, seguramente se derrumbaría. Y no necesito llegar a construir la casa, esperar a que se caiga, para saber que sin cimientos la casa se derrumbaría. Eso lo hago como una inferencia del conocimiento previo que tengo de que las cosas sin algún soporte fuerte se caen. Pero este conocimiento que tengo tal vez se llame a priori porque sin necesidad de ver que la casa se derrumbaría, yo sé que si no le pongo soportes, se caería. Podría parecer un conocimiento a priori porque no necesito la experiencia para tener ese conocimiento de que mi casa se derrumbaría sin cimientos. Pero, ¿habrá algún conocimiento que sin necesidad de un conocimiento previo pudiera ser posible? Y si es así, ¿cómo se llamaría? Bien, se llamaría a priori puro. Veamos con detenimiento. El conocimiento a priori se distingue del conocimiento a priori puro por lo siguiente. El primero, tanto como el segundo, va a ser, por ejemplo, una proposición pensada con carácter de necesidad. Los dos se van a pensar con necesidad. Sin embargo, se van a distinguir por lo siguiente. El a priori no tiene valor por sí misma. El a priori puro tiene valor por sí misma. El a priori es una proposición derivada. El a priori puro no es una proposición derivada, sino que se entiende por su mismo valor. Vamos a ver esto con un poco más de detalle y detenimiento, a modo de que se entienda. Algo que quiero decir es que en su libro de la crítica de la razón pura, no hay en Kant una palabra o un concepto que sobre. Todos los conocimientos, más bien todos los conceptos que va a enunciar, tienen una razón de ser. Veamos un poco más. Ejemplos de conocimientos puramente a priori. Por ejemplo, los que proceden de reglas generales, como las matemáticas, la geometría o la lógica. Ejemplo: todo número impar más una unidad, al dividirlo, sus partes siempre serán enteros. Fíjense en esto, regresémonos. Esta proposición es un a priori puro. ¿Por qué? Porque no es derivada y tiene valor por sí misma. En cambio, por ejemplo, los a priori
no tienen valor por sí misma, porque son derivadas. Ejemplo del a priori nada más, así sería la casa que pienso que sin cimientos se derrumbaría. Y el a priori puro tiene valor y tiene la necesidad de ser pensada así, porque si no pienso un número, en este caso impar, que al dividirlo sus partes siempre serán enteros, no tendría razón de ser. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si existe otra forma de poder probar que sí existen los conocimientos puros a priori? Con base a conceptos, por ejemplo. Pues utilizando conceptos que son necesarios para la posibilidad de la experiencia. En este caso, podemos pensar en tiempo y espacio. ¿Hay algo que condicione nuestra experiencia? A ver, permítanme tantito. Dice, utilizando conceptos que son necesarios para la posibilidad de la experiencia. Sí hay algo que condicione la experiencia. Pensemos. Tomemos un ejemplo. Piensa en un cuerpo X. Una manzana. Ahora quítale todo lo empírico que de ella se puede conocer. Por ejemplo, quítale el color a la manzana, quítale la dureza, la pesadez y la penetrabilidad. ¿Qué es lo que queda? Por supuesto, el espacio que ocupa ese cuerpo. Así puedes pensar una manzana de color rojo o puedes pensar una manzana de color verde. ¿Por qué no? Podemos pensar una manzana de color azul. La experiencia, o más bien, el conocimiento empírico, que sería lo mismo, nos muestra que una cosa es de tal o cual manera, pero no nos dice que no puede ser de otro modo. La experiencia o el conocimiento empírico no da nunca juicios con una universalidad verdadera y estricta, porque bien puede ser que la manzana sea roja, verde o, por qué no, como dijimos, puede ser azul. Pero el espacio y el tiempo son innegables para que exista esa manzana. Dice Kant, ¿de dónde sacaría el conocimiento empírico su certidumbre si todas las reglas que empleara fueran siempre empíricas y contingentes? Así, por ejemplo, pensando en espacio y tiempo, podemos saber que por lo menos existe algo con lo cual siempre, pero siempre, serán necesarios para poder hacer que existan las demás cosas. Conclusión hasta ahora. Para que se pueda dar cualquier tipo de conocimiento empírico y de ella o de él obtener conocimiento de las cosas, se requiere necesaria y universalmente que exista un espacio en el cual estén esas cosas y un tiempo para que puedan sernos dadas. Tiempo y espacio serían las cosas puramente a priori de las cuales no necesitamos la experiencia para pensarlas, y sin embargo, sin ellas no podría darse la experiencia o el conocimiento empírico, o lo que es lo mismo. Cuando nosotros pensamos algo, necesitamos a fuerza un espacio donde poderlos colocar. Hasta aquí concluimos la primera parte de nuestro tutorial acerca del criticismo. Esperemos el segundo o la segunda parte.